Hola, bueno, vamos a empezar con las clases de la parte teórica del análisis poético que les había prometido y bueno, va a ser en tres partes. Primero vamos a ver a Víctor Shklovsky, después vamos a ver a Iber Verdugo y después vamos a ver a Alicia Genovese. La idea de esta clase es plantear algunas características de estos tres autores que les permitan a ustedes poder resolver el tercer parcial de acuerdo a estas herramientas teóricas que proponen estos autores. Entonces, nos vamos a centrar en este primer video en Víctor Shklovsky, el arte como artificio. Bien, Víctor Shklovsky es un crítico y un escritor y un lingüista ruso de la Unión Soviética, que fue uno de los cofundadores en 1916 de lo que se llamó el Opoyaz, la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético. Perteneció a los llamados formalistas rusos del Círculo Lingüístico de Moscú, y lo particular de este autor es que desarrolló el concepto de extrañamiento. Bien, como primera medida en el texto que ustedes tienen, va a discutir con la idea de que el arte es un pensamiento por imágenes. ¿Por qué? Porque este arte, pensamiento por imágenes, que proponía, por ejemplo, Potovny, otro autor ruso, dice que el arte, al ser un pensamiento por imagen, o sea, es una forma de pensar y conocer el mundo, y que la imagen permitiría conocer el mundo de una forma más económica, o sea, con menor gastos de recursos, lingüísticos, recursos psicológicos, recursos fónicos. Entonces, como que una imagen, acá es donde surge esa idea de que una imagen vale más que 100 palabras. Bueno, la idea de esta visión economicista es agrupar objetos y acciones heterogéneas, una imagen, explicar a través de la imagen lo desconocido por lo conocido, a través de la imagen también lograr mayor claridad y simpleza, esto que veníamos diciendo de una imagen vale más de 100 palabras, y que se trate de un predicado constante para sujetos variables. A ver, por ejemplo, en esta pintura de Goya, vemos que hay una claridad y una simpleza en la imagen, en el efecto que genera a nosotros como espectadores, que es más inmediata que si uno intentara describirlas con imágenes. Por ejemplo, acá ven que está los soldados que están fusilando a los comuneros de París, ven que están con la vista totalmente oscurecida, mientras que a los que están por fusilar tienen la mirada de súplica, sobre todo el que está en blanco en el medio. Entonces, estas emociones que se expresan en la pintura, que van en la primera parte, ¿no es cierto?, que se logran en una primera impresión, a la descripción es mucho menos económica cuando usamos palabras. A eso se refiere Shklovsky en esta idea de el arte como pensamiento por medio de imágenes, en esta cuestión de ser de mayor claridad y simpleza que tienen las imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, en esta cuestión de que para percibir una imagen también va a depender del punto de vista y de las ideas que nosotros tengamos preconcebidas. Acá tienen dos carteles referentes al aborto, uno a favor y uno en contra. De acuerdo al punto de vista del espectador, va a estar a favor de uno o va a estar a favor del otro, uno le va a parecer mejor y uno le va a parecer peor, de acuerdo a su propio punto de vista y su propia idiosincrasia. ¿Bien? Bueno, pero Shklovsky va a decir que hay formas de arte que son sin imágenes. O sea que hay formas singulares de arte que se dirigen directamente a las emociones sin pasar por la imagen como punto neurálgico económico para expresar un pensamiento.
por ejemplo, y él va a dar, por ejemplo, la poesía, la arquitectura y la música. Él va a llamar a esto artes líricas, ¿bien? Entonces, este tipo de artes, las imágenes funcionan de otra forma, no van a funcionar con esta cuestión de economía en el conocimiento, en el pensar, sino que van a funcionar de una manera distinta, porque se va a tratar de objetos estéticos. Estos objetos estéticos van a ser creados mediante procedimientos particulares y la finalidad va a ser asegurar una percepción estética en el receptor. Bien, la imagen poética, en este orden de cosas, ¿no es cierto? La imagen poética que podemos extraer de estos objetos estéticos va a ser el medio del refuerzo para crear una impresión máxima, o sea, va a crear una máxima impresión en lo que nosotros estamos viendo. Bien, se va a diferenciar la imagen poética de la imagen prosaica, porque la imagen prosaica va a ser un medio de abstracción, va a estar en el orden de cosas que veníamos viendo con el arte como pensamiento por medio de imágenes. Bien, entonces la imagen poética va a reforzar una impresión máxima que se va a generar precisamente en el receptor, en la contemplación estética y en la escucha del ritmo poético y en la impresión estética que generan los poemas. ¿Bien? Bueno, entonces, Shklovsky va a diferenciar, por un lado, la lengua cotidiana, donde en la lengua cotidiana hay una economía de fuerza y cuya finalidad va a ser la comunicación y la creación de pensamientos transmisibles, ¿no es cierto? Transmisibles que pasen por el raciocinio, que pasen por la razón, y se va a diferenciar de la lengua poética en que la lengua poética va a exceder la significación comunicativa. O sea, la lengua poética va a apuntar a la emocionalidad y al exceso que de la lengua cotidiana en la cuestión comunicativa. O sea, va a exceder la función comunicativa de la lengua para apuntar directamente a las emociones. ¿Bien? Entonces, Shklovsky va a hablar de leyes generales en las leyes generales de la percepción, lo que se llama automatismos. Él va a sacar de esta idea de automatismo de las leyes generales de la percepción, y esto va a tener que ver, principalmente los automatismos, tienen que ver con esta cuestión económica que veníamos diciendo, con poder realizar tareas, ¿no es cierto?, que no nos detenemos en la realización de esas tareas. Por ejemplo, si saben manejar, ustedes se dan cuenta que ustedes van manejando y van para algún lado, ponen los cambios, se fijan si viene alguien y todo lo pueden hacer mientras están charlando y haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque se trata de procedimientos automáticos. ¿Bien? Entonces, el discurso cotidiano, va a decir Shklovsky, sin conocer los medios que nosotros tenemos ahora, por ejemplo el WhatsApp, el SMS anteriormente, va a decir que el discurso cotidiano tiene una rapidez que hace que el pensamiento sea algebraico. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, dice PQ en lugar de por qué, ahí lo que estamos haciendo es un automatismo del lenguaje. O sea, la función comunicativa va más allá y tiene mayor importancia y mayor fuerza que la función, que otra función de abstracción que pueda tener el lenguaje o de otra función que apunte a la emocionalidad, ¿no es cierto? Solamente quiere brindar un mensaje. Entonces, cuando ustedes chatean por WhatsApp, utilizan estas formas de habla cotidiana, esta forma algebraica donde solamente ponen las consonantes para no poner las vocales, no abren el signo de pregunta, pero sí lo cierran, ¿no es cierto? Entonces todas esas cuestiones de WhatsApp, que antes se usaba mucho en el SMS, cuando los SMS te cobraban por el largo del mensaje, ¿no es cierto? Entonces se utilizaba mucho esta cuestión de el método algebraico del pensar en el lenguaje. ¿Bien?
Pero Shklovsky va a decir que los procedimientos del arte son la singularización de los objetos. Y una singularización de los objetos impide este automatismo. ¿Por qué? Porque el objeto se singulariza, se vuelve una sola cosa, que es la que nosotros vamos a ver, que es la que el poeta quiere que nosotros veamos, y que quiere que nos detengamos en eso. Porque en el automatismo el lenguaje pasa rápido. El automatismo pasa sin que nosotros nos detengamos a reflexionar por qué pasa. Entonces, va a decir, los procedimientos del arte son la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Entonces, al oscurecer la forma, la poesía, piensen en Góngora, por ejemplo, piensen en Quevedo, que ustedes ya lo trabajaron, ¿no es cierto? Cuando se oscurece la forma, se aumenta la dificultad de la comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces se evita esta automatización que puede tener el lenguaje prosaico de una novela de Corín Tellado, por decir así. ¿No es cierto? Y al aumentar la dificultad y el oscurecimiento de la forma, va a generar que nuestra percepción de lo que estamos leyendo sea mucho más duradera, dure mucho más tiempo. Entonces nos vamos a detener, nos vamos a desautomatizar de lo que está diciendo el poeta a través de esa forma oscurecida de expresión que va a tener la poesía. Bueno, el arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado no interesa para el arte. Esto es muy interesante porque acá Shklovsky va a pensar en el momento de la recepción, el momento donde se produce la experiencia estética. En el devenir del objeto, es como que el objeto, como que el poema, el objeto estético, se nos va revelando en un devenir que nos va a acompañar, que nosotros vamos a acompañar ese devenir y lo vamos a estar viendo. No como una cosa ya estanca, ya realizada, ya reificada, sino como algo que está surgiendo en ese momento para nosotros, como si una flor estuviera floreciendo en ese momento, no la flor que te venden en la florería, no la flor que está en la calle, sino la flor en su devenir, en su florecimiento. ¿Bien? Es como si nosotros pensáramos que el poema es como el capullo de la mariposa que se va abriendo. Por eso al principio puse una mariposa en este PowerPoint. Es como la mariposa cuando va surgiendo, cuando va eclosionando en su devenir mariposa, que es un procedimiento que es dinámico, no es un procedimiento estanco que es lo ya realizado, el reconocimiento de, ah, sí, es una mariposa, ah, sí, es una flor, sino el procedimiento donde surge el poema, donde surge para nosotros el objeto estético. Nuestra contemplación del objeto estético es un devenir. El objeto deviene ante nosotros y no queda como algo que está ya presentado como hecho, sino que está permanentemente en permanente creación. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a oponer la obra poética? Por un lado, la visión, esta cuestión que veníamos diciendo recién del devenir, ¿no es cierto? Va a oponer la visión al reconocimiento. Nosotros cuando estamos leyendo, cuando ustedes están leyendo un texto crítico, cuando están leyendo una noticia en el diario, cuando están leyendo hasta en Instagram, en WhatsApp, en Twitter, en lo que sea, lo que están haciendo es reconocer las palabras para la comprensión del mensaje. En cambio, en la poesía lo que va a haber es una visión de las imágenes, las imágenes estéticas que el poema nos brinda. ¿Bien? Por eso se va a oponer la poesía a la prosa. La prosa es una forma de automatización del lenguaje para transmitir un mensaje. Entonces, en esta prosa el pensamiento va a ser abstracto, va a ser una idealización de lo que se quiere decir para favorecer la función comunicativa. En cambio, la poesía va a ser un pensamiento concreto,
de una sola cosa. Una flor en una poesía no es la flor general, digamos, la flor generalizada, la rosa que podemos ver en algún jardín de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Cuando Martí dice cultivo una rosa blanca, la rosa blanca tiene una significación concreta dentro del poema. No va a tener una significación general que puede tener para cualquier otra rosa blanca de cualquier otro, porque quiere expresar una rosa blanca como el arquetipo de rosa blanca. No, va a ser un pensamiento concreto dentro del poema. Bien, entonces, la lengua poética va a ser la creación consciente para liberar la percepción del automatismo. Bien, va a ser un extrañamiento del lenguaje para liberar al pensamiento del automatismo de la lengua comunicativa. Entonces, la visión la va a construir de manera artificial para que tengamos que detenernos en ella y que cuando miremos la imagen en el poema, ya sea una imagen acústica, ya sea que estemos leyendo la imagen de la palabra, ¿no es cierto?, nos detengamos el máximo de tiempo y con la mayor fuerza de pensamiento. Quiere decir que nos obliga a detenernos y no a pasarlo de largo, sino a ir leyendo y detenernos en ese objeto estético que nos está presentando el poeta y que podamos pensar qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces el objeto no va a ser percibido como una parte del espacio, sino como una continuidad. O sea, el objeto no se va a aislar para ser comunicado a un receptor, sino que va a estar en una continuidad con el resto del poema, va a tener una cuestión y una relación anafórica con otras partes del poema. ¿Bien? Y después también va a decir que tiene que tener un efecto de sorpresa, ¿no es cierto?, similar al carácter extraño de una lengua extranjera. ¿Dónde lo podemos ver a esto? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos a Góngora que tenían los latinismos? Bueno, los latinismos y estos neologismos que inventaba Góngora generaban una sorpresa en el lector que lo hacía ver como si se tratase de una lengua extranjera, de una lengua que no era el español de esa época. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a tener por un lado el ritmo prosaico, que va a ser importante como factor automatizante, esto que veníamos diciendo, y el ritmo poético, que se va a tratar de una transgresión o una violación del ritmo prosaico. El ritmo poético el poema no se lee de la misma forma que se lee la prosa. Cuando nosotros leemos un poema tenemos que entregarnos al propio ritmo que nos propone el poema. Nos entregamos a su musicalidad, a su forma de expresarse, a su tono, a su velocidad. ¿Bien? En cambio, en el ritmo prosaico leemos simplemente y vamos leyendo y tratamos de captar el mensaje que se nos está presentando de forma abstracta. En arte, va a decir Slutsky, la liberación del objeto del automatismo perceptivo se logra por distintos procedimientos de singularización. Seguimos viendo lo mismo y con esto vamos a ir terminando. Primero, él va a dar el ejemplo de Tolstoy, que son los autores que conocían todo su público en ese momento. En 1917 escribió este artículo, por lo tanto Tolstoy estaba como de moda, era como si nosotros dijéramos vamos a tomar un ejemplo de Borges, que lo conocemos todos, o de Cervantes en literatura española, por si se quiere, ¿no es cierto? Pero va a decir, va a identificar un par de procedimientos de la forma en que, no solamente en poesía, sino también en el discurso prosaico, en la prosa poética, bien, se puede generar este procedimiento de singularización. El primero de todo es no llamar al objeto por su nombre, sino describirlo como si se lo viera por primera vez, ¿no es cierto? Entonces, un acontecimiento, un objeto, va a empezar a desautomatizarse cuando no lo llamamos por su nombre, cuando no llamamos a la pared, sino que la vamos describiendo con su color, con su textura, con su
con sus materiales de construcción, con su forma de construcción, con su forma de disponerse en el espacio, como si la viéramos por primera vez. Ese es uno de los procedimientos que marca Shklovsky. El otro procedimiento es no emplear los nombres dados a sus partes, sino palabras usadas en la descripción de otros objetos. Entonces como que hay un extrañamiento ahí de lo que nosotros podemos describir entre un objeto que tenemos que describir. Entonces la pared no la describimos con ladrillos pegados con cemento, sino la describimos como roca que viene del monte de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces creamos un extrañamiento y sacamos, lo singularizamos a lo que estamos describiendo. ¿Bien? Otra forma también es ver los objetos fuera de contexto. O sea, ver objetos en un lugar donde no estamos acostumbrados a verlos. Eso también es una forma de singularización. Casi siempre donde hay imagen, va a decir Shklovsky, va a haber una singularización. Pero no la imagen que estábamos viendo al principio con la que se peleaba de Potovny. No, esta imagen que genera, esta imagen poética que genera una singularización, es la que escapa a la abstracción. Es la imagen que va construyendo el poema a través de la desautomatización del lenguaje. ¿Bien? La imagen, dice después, va a tener la función de crear una percepción particular del objeto que tiene que ver con la visión, no con el reconocimiento, lo que veníamos diciendo recién. Nosotros cuando leemos una cuestión, un manual de instrucciones de algo, solamente reconocemos las palabras para saber cómo funciona tal o cual objeto. En cambio, en la visión, en la visión poética, vemos cómo las palabras funcionan de otra forma, donde ponen en pausa el reconocimiento y se nos presentan esto que veníamos diciendo recién como si fuera una primera vez. Da también dos ejemplos, Shklovsky, y con esto terminamos. El arte erótico se basa bastante en esto, en esta cuestión de no decir exactamente las cosas como son, sino de crear imágenes de otra particularidad para describir un acto sexual, un acto erótico. Por ejemplo, Luis Eduardo Aute tiene una canción que se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento. Mojándolo todo se llama la canción, y que la letra es esta forma de describir una relación erótica. Por ejemplo, dice: tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar, por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda. Hay una descripción del acto sexual que no está realizada con las palabras que normalmente se utilizan para la descripción de este tipo de actos. ¿Bien? Bueno, después también dice, y con esto terminamos, que la base de las adivinanzas es este proceso de singularización. ¿Por qué? Porque en una adivinanza primero hay una descripción, después hay una definición por medio de palabras inhabituales, y también puede pasar que haya una singularización fónica, ¿no es cierto? Una repetición de fonemas que nos permitan identificar el concepto del que se trata. ¿Bien? Entonces, en estas coordenadas, Shklovsky va a pensar la poesía como una forma de desautomatización del lenguaje, como una forma de extrañamiento del lenguaje, que es la categoría de análisis que él va a brindar al círculo lingüístico de Moscú. Va a ser uno de los pilares fundamentales de los formalistas rusos. Y bueno, en eso
estaríamos por hoy, en esta temática. ¿No es cierto? Vamos a ver a Verdugo y a Genovese, Alicia Genovese, lo vamos a ver en dos videos distintos para no cansarlos tanto y para lograr, ¿no es cierto?, separar, ir de a poco y no que se nos haga una ensalada en la cabeza. Bueno, acá cerramos con Shudlovsky. El próximo video va a ser de Iber Verdugo. ¿Bien? Muy bien. Hasta luego.